La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Le doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por este espacio de tiempo que Él nos permite en su gracia y en su misericordia. Estamos aquí porque al Señor le ha placido. Este tiempo le pertenece al Señor. Este tiempo no es nuestro. No es porque nosotros lo hayamos querido, porque ninguno de nosotros realmente lo hayamos querido o decidido inclusive. Estamos aquí porque al Señor le ha placido. El Señor nos ha convocado, el Señor nos ha llamado y precisamente por eso es que estamos reunidos. Y le doy gracias al Señor por esta gracia, por esta misericordia que Él nos concede por medio de su Santo Espíritu. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar el tema los estorbos que impiden que caminemos los caminos del Señor. Estamos estudiando Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Tenemos ya varias semanas de estar estudiando este versículo. Este versículo nos está presentando a nosotros un protocolo de acción. Nos está presentando qué es exactamente lo que Dios demanda de un hombre, qué es exactamente lo que Dios demanda de una mujer. El versículo establece por el Espíritu de Dios qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti, oh Israel. Y este es lo que Dios pide de cada hombre, de cada mujer. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Estamos estudiando la segunda instrucción, que andes en los caminos del Señor, en todos sus caminos. ¿Qué son los caminos de Dios? En la enseñanza de la semana pasada establecimos que hablar de los caminos del Señor no significa, ni quiere decir en ningún momento, formas predeterminadas, predefinidas, preestablecidas. La tendencia del hombre, la tendencia de la mujer es repetir procesos. Dígame qué es lo que tengo que hacer y yo lo haré. Y muchas veces creemos que haciendo eso estamos agradando al Señor. Los caminos del Señor no son procesos predeterminados. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y entonces tenemos la garantía de que estamos en los caminos del Señor. No es así. Es entender a Dios. Los caminos del Señor se fundamentan en entender a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios demanda? Para cada hombre, para cada mujer, en su respectiva región, en su respectivo lugar, particularmente. Todo se fundamenta en conocer y entender a Dios. Eso está escrito en el libro del profeta Jeremías. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme, conocerme que yo soy Jehová, tu Dios. Por lo tanto, cuando estamos hablando acerca de los caminos del Señor, tenemos que tener muy claro que no son procesos predeterminados. No tiene que ver con forma de vestir, no tiene que ver con forma de hablar, no tiene que ver con forma de conducirse, aunque obviamente la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de conducirse va a cambiar definitivamente, pero no podemos ir a la inversa. En el sentido de lo exterior a lo interior, es de lo interior hacia lo exterior, porque la palabra del Señor lo establece. Ríos de agua viva fluirán, brotarán desde su interior. Los cambios van desde adentro hacia afuera. Así de que es importante que cada hombre y que cada mujer que estamos buscando la comunión con el Señor entendamos que no son procesos determinados. ¿Qué son entonces los caminos del Señor? Lo que nosotros hacemos, lo que cada uno de nosotros hacemos sobre el fundamento de conocer y entender a Dios. El hombre de Dios que anda en los caminos del Señor dice claramente y sabe perfectamente: esto no es de Dios.
Esto es de Dios. Sabe discernir lo que es y lo que no es de Dios. Aunque en muchas ocasiones la religión, la filosofía religiosa e inclusive la moral digan que eso es correcto, es permitido. Pero el hombre que sabe discernir puede decir no, eso, aunque todos los demás digan que es permitido, no, eso no viene de Dios. El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, estableció y dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto, entonces, los caminos del Señor no son procesos predeterminados, predefinidos, como si fuera una receta o como si fuera una fórmula y caminamos por ello. Ahora, el tema que vamos a estudiar en esta noche, los estorbos que impiden el que caminemos los caminos del Señor, lo he seccionado en dos partes. Primero quiero, a manera de introducción, responder una pregunta. ¿Es posible tener nosotros la seguridad o la garantía de que estamos caminando en los caminos del Señor? Sí, la palabra del Señor nos dice que cada uno de nosotros podemos tener seguridad, que podemos tener la garantía de que estamos caminando los caminos del Señor. Repito y enfatizo, aunque la filosofía religiosa diga lo contrario, aunque la moral diga lo contrario, tenemos la seguridad. Y quisiera en estos primeros minutos dedicarme precisamente a eso. Voy a Proverbios, capítulo 16, versículo 7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ponga nota, tome atención, aún a sus enemigos hará estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, es decir, está caminando en los caminos del Señor, aún a sus enemigos hará estar en paz con él. ¿Qué significa? Y entendamos bien esto, no significa que los enemigos desaparecieron. Tengamos mucho cuidado con eso. No significa que los enemigos desaparecieron. No significa que el hombre que está caminando en los caminos del Señor no tiene enemigos. No significa que la mujer que está caminando en los caminos del Señor no tiene enemigos. El texto no está diciendo eso. El texto lo que está diciendo es que aún a sus enemigos hará estar en paz con él. No se podrán levantar, no podrán osar. Y tenemos varios ejemplos. Me gustaría por lo menos señalar uno de ellos. Daniel, ¿tuvo enemigos? Claro que tuvo enemigos. Precisamente por sus enemigos fue al foso de los leones. Precisamente porque estaba en un ambiente donde sus enemigos estaban acechando continuamente con él, sus compañeros fueron al horno de fuego. No es que los enemigos desaparecen, pero es que tienen límite, no pueden traspasar ciertos límites que el mismo Señor establece y por lo tanto, allí podemos entender cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hará estar en paz con él. Y esto es bien importante, es una seguridad, es una garantía, es lo evidente de cuando un hombre, de cuando una mujer está caminando los caminos del Señor. Voy al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, y esto es un texto que una gran mayoría, por no decir todos, hombres y mujeres del Señor, conocemos. Deuteronomio capítulo 28. Podríamos leer los primeros 14 versículos. Yo voy a leer solamente los primeros 2 versículos. Vean lo que dice. Y será, observe, que si oyeres atentamente o diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las naciones de la tierra. Y aquí comenzamos. Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Podemos seguir leyendo, yo le exhorto para que usted lea el capítulo 28. ¿Qué significa? No es sencillamente una causa y efecto, haz esto y te vendrá esto otro.
que lamentablemente así es como muchos hombres y como muchas mujeres leemos las Escrituras. Las Escrituras no son un manual de causa y efecto. Haz esto y te vendrá esto otro. No, estamos incurriendo en un gravísimo fallo doctrinal. Porque la palabra del Señor son instrucciones doctrinales para que podamos entender y conocer a Dios, que es precisamente sobre lo que se fundamenta el camino del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, todo te irá bien. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. El Señor bendecirá todo lo que tu mano tocare, todo lo que tu mano hiciere prosperará. Y si volvemos nuevamente a Proverbios capítulo 16, versículo 7, no quiere decir que no habrá opositores, ni tampoco quiere decir que no habrán inconvenientes en el camino, porque lamentablemente muchos hombres y muchas mujeres, y por supuesto estoy hablando muchos hombres y muchas mujeres de Dios, caminamos en imaginación. Nos formamos ideas en el sentido de que todo desapareció, todo completamente enemigos, situaciones adversas, todo desapareció. No, eso es imaginación. Habrá inconvenientes. Para presentarle un caso bien claro que muchas veces muchos hombres y muchas mujeres de Dios no lo pueden ver. El caso de Daniel. Hace unos minutos yo señalé como ejemplo a Daniel. ¿Sabe que Daniel fue parte de la primera transportación de judíos a la tierra de Babilonia? Daniel se encuentra en Babilonia y todos vemos cómo Daniel prospera, progresa, y todo lo que emprende prácticamente le va muy bien. Pero muchos desconocen que Daniel fue convertido en un eunuco. Esto está en las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Isaías. Fue convertido en un eunuco. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que enfrentamos situaciones, claro que sí, enfrentamos oposiciones, enfrentamos adversidades, enfrentamos muchas cosas difíciles. Pero en medio de todas ellas, el Señor nos hace sobresalir, el Señor nos hace sobreponernos a todas esas situaciones. ¿Será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones? Son garantías de un hombre, son garantías de una mujer, son las evidencias de un hombre, de una mujer que está caminando los caminos del Señor. Por lo tanto, ¿podemos nosotros saber de que estamos caminando los caminos del Señor? Sí, hay garantías en la palabra del Señor. Quiero ir a otro texto más, en el libro del profeta Isaías. Busque el capítulo 54, que todos conocen esta palabra que voy a leer. Versículo 15 hasta el versículo 17. Si alguno conspirare contra ti, sin mí lo hace. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Me traslado al versículo 17. Toda arma forjada contra ti no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová y su justicia de por mí, dijo Jehová. Todos estos textos que muchos de nosotros los vemos como promesas y que andamos en pos de ellas y que solamente o selectivamente las buscamos, no son para todos. Y esto de seguro que a muchos les disgustará, y lo voy a repetir, no son para todos. Son para los que caminan los caminos del Señor. Muchas personas
que están dentro de congregaciones, que forman parte de congregaciones, pero no están caminando los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque ser parte de una congregación, ser parte de una iglesia, ser parte de un ministerio, no es una garantía de que estamos caminando los caminos del Señor. Pero muchos nos hemos formado esa idea precisamente porque están atendiendo la filosofía religiosa de que si haces esto, entonces estás en la voluntad de Dios. Si sigues esta forma, si sigues esta norma, si sigues esta tendencia, entonces estás en los caminos del Señor. No, la palabra del Señor no establece eso. La palabra del Señor establece que los caminos del Señor se fundamentan sobre el conocimiento, sobre el entendimiento de quién es Dios y qué es lo que Dios demanda y para qué el Señor nos escogió a cada uno de nosotros. Por lo tanto, entonces, todos estos textos que hemos leído son en la realidad evidencias de un hombre, evidencias de una mujer que está caminando los caminos del Señor. Aún textos en el Nuevo Testamento que los citamos con mucha frecuencia, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Aún textos como estos no son una promesa para todos los que invocamos el nombre del Señor, son la evidencia de uno que está caminando los caminos del Señor. Son la evidencia de una que está caminando los caminos del Señor. Y hago esta introducción porque es necesario que nosotros entendamos la importancia del tema. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, no hemos visto la importancia, la necesidad de revisar nuestras vidas y lo que nosotros hacemos. Muchos hombres, muchas mujeres, hacemos cosas, decidimos cosas, iniciamos actividades y lamentablemente de todas ellas no nos interesamos si es o no es lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. Y esto es bien lamentable. ¿Por qué? No solamente por los resultados que fuéramos a obtener, porque usted se ha dado cuenta que la realidad en la vida cristiana de muchos hombres y de muchas mujeres que están de caída en caída, de fracaso en fracaso, de decepción en decepción, de resentimiento en resentimiento. No solamente es por eso, es porque Dios está buscando un pueblo para honra y gloria de su nombre. Un pueblo que establezca límites a las tinieblas sobre la faz de la tierra. Un pueblo que establezca su reino, un pueblo que establezca su voluntad sobre la faz de la tierra. Usted lee, por ejemplo, Job y se da cuenta, en los primeros capítulos, se da cuenta el agrado que Dios tiene de Job. Se da cuenta la complacencia que Dios tiene de Job. Se da cuenta de la satisfacción que Dios tiene de Job. Y esto es precisamente lo que Dios quiere, no de un hombre, no de una mujer. Esto es lo que Dios quiere de un pueblo. Pero, repito, en la realidad, lamentablemente, muchos estamos caminando por filosofía religiosa y no por lo que la palabra del Señor establece. ¿Cuántos hemos leído Deuteronomio capítulo 10, versículo 12? ¿Cuántos? Puedo decir que muchos, puedo decir que una gran mayoría, pero sin embargo, ¿cuántos de igual manera nos hemos detenido para ver lo que ese texto nos está diciendo? Que temas a Jehová tu Dios, número 1. Número 2, que andes en todos sus caminos. Si usted va al Salmo 103, usted encuentra en las palabras de David, inspirada por el Espíritu Santo, y David expresa en torno al profeta Moisés y dice, él dio a conocer a Moisés todos sus caminos, le mostró todos sus caminos, hablando a Moisés.
Y esto es precisamente lo que Dios quiere hacer con cada hombre. Esto es lo que Dios quiere hacer con cada mujer en este tiempo. No solamente fue para el tiempo pasado, no solamente fue para un pueblo, el pueblo judío. Esto es para todos aquellos que invocamos el nombre del Señor. Pero de nuevo, volvemos, es precisamente porque muchos de nosotros desconocemos acerca de los caminos del Señor. A muchos de nosotros no nos ha interesado en realidad qué es los caminos del Señor. Lo único que de lo que nos cuidamos es, bueno, no estoy en pecado, bueno, ya no estoy haciendo las cosas antiguas que hacía, bueno, ya estoy asistiendo a una congregación, bueno, ya estoy leyendo la Biblia, bueno, ya estoy orando, bueno, ya estoy ayunando y cosas afines. Pero eso no es una garantía, no es una seguridad. Se constituyen en muchos casos en elementos rituales que no realmente nos conduce a caminar los caminos del Señor. Entonces, en esta primera sección he querido mostrarles por la palabra de que sí, un hombre puede tener la seguridad de que está caminando los caminos del Señor, de que sí, una mujer puede tener la seguridad de que está caminando los caminos del Señor. Porque la palabra del Señor nos da el fundamento para entender cómo podemos evaluar que estemos o no en los caminos del Señor. En esta segunda parte voy a trabajar acerca de los estorbos que impiden el que caminemos los caminos del Señor. Y para ello me voy a remitir al Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Voy a leer los versículos 45 y 46. Leo: También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, ponga atención, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Voy a leer una vez más estos versículos porque es bien importante que lo entendamos. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Primera definición sobre los estorbos que impiden que caminemos los caminos del Señor. Primera definición: rechazar los beneficios espirituales por atender los intereses materiales. Jesús presentó esta parábola. Y con esta parábola está presentando una comparación. ¿Qué fue lo que hizo este comerciante? Un hombre tratante en la versión antigua, un comerciante. ¿Qué fue lo que hizo? Se encontró con un caso, se encontró con una situación única. Anteriormente había visto muchas perlas. No era el primer caso. Muchas perlas, pero esta perla era particular. Esta perla manifestaba una característica particular. Y el texto dice que vendió todo lo que tenía y el dinero lo utilizó para comprar el terreno la perla que él había visto. ¿Sabe cuál es el mayor estorbo
que los hombres de Dios, que las mujeres de Dios tenemos con respecto a no poder caminar los caminos del Señor, que rechazamos los beneficios espirituales por atender los intereses materiales. Sí, así mismo, como lo estamos escuchando. Y más de alguno podría decir, pero ¿cómo es posible que lleguemos a rechazar los beneficios espirituales por atender intereses materiales? Sí, sabe que en la realidad eso es lo que sucede. Precisamente porque nosotros no hemos evaluado a qué el Señor nos ha llamado. Precisamente porque no hemos definido para qué el Señor nos ha llamado, precisamente por eso es que nosotros actuamos así. Hace unos minutos yo le decía, a la gran mayoría de los hombres de fe y a la gran mayoría de las mujeres de fe, lo único que nos ha interesado es, ya no hago las cosas que hacía antes, ya no me comporto como me comportaba antes, estoy leyendo las Escrituras, estoy orando, estoy ayunando, formo parte de una congregación, estoy bien. Y sabe que eso se queda muy bajo en cuanto a lo que Dios está determinando. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. ¿Cuántos en realidad nos ha interesado lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿A cuántos de nosotros en la realidad nos ha interesado qué es lo que Dios piensa de lo que estamos haciendo? ¿A cuántos de nosotros en la realidad nos ha ocupado el tiempo de preguntar, Señor, ¿es esto lo que realmente tú quieres que yo haga? Y le puedo decir con certidumbre de fe que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor de esa forma, la respuesta nos va a extrañar. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros ha sido todo está bien, no es de la misma forma como Dios lo mira. Dios mira completamente diferente. Dios mira completamente diferente las cosas. El primer estorbo, el mayor estorbo, que nos impide caminar los caminos del Señor es que nosotros ponderamos más lo material que lo espiritual. Asimismo, ponderamos más lo material que lo espiritual. Y quiero ir a otros textos para que lo podamos ver. Vamos al libro de Éxodo. Quiero ir al libro de Éxodo. En el capítulo 32. Vea lo que dice en el versículo 26. Capítulo 32, versículo 26. Leo. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Cuándo se dio este hecho? Cuando Moisés desciende de los primeros 40 días de estar delante de la presencia del Señor en el monte Horeb, se encuentra con una situación lamentable, con una situación deplorable. El pueblo, guiados por Aarón, habían construido un becerro. Conocemos el relato.
Habían construido un becerro de oro, y dijeron, observe, estos son los dioses que se sacaron de Egipto. Entonces, ante esa situación de desenfreno, ante esa situación de perversidad en la cual, óigalo bien, estaba involucrado inclusive Aarón, Moisés hace esta pregunta: ¿quién es por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví, es decir, una tribu completa. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Además de eso, lo que sucedió fue que Moisés les dio orden de tomar espada y de matar, oiga bien, y de matar a todos aquellos que habían hecho un culto a Satanás, porque eso no era otra cosa más que un culto a Satanás, aunque no se mencione. Hay muchas personas que dicen, pero es que en el Antiguo Testamento no se hablan de demonios. Quiero decirle que aunque no se mencionen todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, todo lo que va en contra de lo que Dios ha establecido, es culto a Satanás, culto a los demonios. Por lo tanto, entonces Moisés le da instrucción a los hijos de Leví que tomen espada y que maten a todos aquellos que habían participado de este culto a Satanás. De todo el pueblo, 12 tribus, de todo el pueblo, 12 tribus, una sola estaba caminando los caminos del Señor. Porque eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo puedo caminar los caminos del Señor? ¿Cómo yo estoy seguro de que estoy caminando los caminos del Señor? De 12 tribus, una sola estaba caminando los caminos del Señor. ¿Cuál es el mayor impedimento? El mayor impedimento que estorba el que caminemos los caminos del Señor es que atendemos más lo material que lo espiritual. Es que buscamos respuestas a lo material en lo material y no en lo espiritual. Es que buscamos recursos en lo material y no en lo espiritual. El profeta Jeremías, por el Espíritu de Dios, estableció: 2 males hizo mi pueblo de parte del Señor. 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y este no es el problema de un pueblo. Este no es el problema de una nación. Este no es el problema de un pueblo descrito en el Antiguo Testamento, Israel o los judíos, como los querramos identificar. Este no es el problema de un pueblo. Este es el problema del hombre. Este es el problema de la mujer, que valoramos más lo material y buscamos respuestas en lo material y buscamos recursos en lo material, y hacemos a un lado lo espiritual. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre, porque la tendencia de la mujer es atender sus intereses materiales antes que lo espiritual. Es tendencia del hombre, es tendencia del ser humano. Quiero ir a otro texto. En el libro de Deuteronomio, voy al capítulo 30 y voy a leer versículo 19, capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 19. Observe: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. ¿Sabe que
que todo esto, atender intereses materiales antes que lo espiritual, lo cual significa rechazar lo espiritual por atender intereses materiales, tiene que ver con decisiones. Tiene que ver con las decisiones que tomamos todos los días. No hace 30 años, no hace 40 años. Es la decisión que cada uno de nosotros tomamos todos los días, porque todos los días nosotros estamos o rechazando el camino de Dios o aceptando el camino de Dios. Esto es actividad de todos los días. Es un trabajo, es una tarea de todos los días. Y el Espíritu de Dios, por boca de Moisés, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Sabe por qué razón? ¿Por qué razón? Jesús dijo que en los postreros días una de las señales de la pronta venida de Jesús serían los terremotos. ¿Sabe por qué? Aquí tiene la respuesta. Porque Moisés puso a los cielos y a la tierra como testigos. Entonces, cuando hay un terremoto, sencillamente Dios está hablando por la naturaleza diciendo: tú no has tomado decisiones por mí. Tus decisiones son en pro de tus intereses particulares. Me has dejado, me has abandonado. Por esa razón es que en estos últimos días la naturaleza está teniendo una participación activa. No se debe al calentamiento global, no se debe a situaciones atmosféricas, que lamentablemente así es como las definimos. No se debe a eso. Es que el cielo y la tierra están dando testimonios: hombre, contra vosotros clamo, mujer, contra vosotros clamo. ¿Dónde están tus decisiones por el Señor? ¿Estás atendiendo tus intereses personales? Y mira cómo terminan tus intereses personales: destruidos. Porque a cuántos no se les destruye sus intereses precisamente por un terremoto. A cuántos no se les destruye sus intereses precisamente por una lluvia, que en estos últimos días todas las naciones de la tierra, no hay una nación en la tierra que no haya sido afectada por lluvias, por lluvias torrenciales que arrasan con poblaciones enteras, pero no lo hemos entendido. Porque lo estamos definiendo de nuevo en términos materiales. Es Dios quien está hablando. Yo pongo hoy al cielo y la tierra por testigos en contra de vosotros, que os he presentado la vida y que os he presentado la muerte, que os he presentado la bendición y que también os he presentado la maldición. ¿Y sabe qué es lo que hace el hombre? ¿Y sabe qué es lo que hace la mujer? Voy al libro de los Salmos para tener esa respuesta. ¿Sabe qué es lo que hace el hombre? ¿Sabe qué es lo que hace la mujer? Salmo 109, versículo 17. Y amó la maldición y le vino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. ¿Sabe lo que hace el hombre? ¿Sabe lo que hace la mujer? Que todos los días, y esto es actividad de todos los días, esto es tarea de todos los días. ¿Sabe qué hace el hombre? ¿Sabe qué hace la mujer? ¿Sabe qué es lo que hace el hombre de fe? ¿Sabe lo que hace la mujer de fe? Amó la maldición, aborreció la bendición, y la bendición se alejó de él. Esto no es hecho del pasado, es la realidad del presente. Y más de alguno podría decir, ahora mismo, más de alguno podría decir, no, se equivoca o está estirando el texto. La realidad nos está diciendo,
que esto es lo que nosotros hacemos. No basta con decir, yo ya no hago las cosas que hacía en el pasado. No basta con decir, tengo las rodillas con callos por el tiempo de oración que paso. No basta con decir eso. Es necesario entender quién es Dios y qué es lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Y en la realidad, la gran mayoría, no sabemos lo que Dios demanda. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de decidir, optamos por el beneficio material y rechazamos el beneficio espiritual. Le voy a presentar 2 ejemplos. Vamos al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, voy al capítulo 10 y le voy a leer versículos 40, 41 y 42. Empero Marta se distraía en muchos quehaceres y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Voy al versículo 40 por unos segundos. Cuando usted revisa el texto, cuando usted revisa el relato, la historia, se da cuenta que esta escena se dio en la primera vez que Jesús estaba visitando la casa de Lázaro. Lázaro, María y Marta, son 3 hermanos. Se dio en el primer día, en el primer momento, en la primera vez que Jesús entra. Antes de esto, Jesús no conocía a María y a Marta. Antes de esto, Jesús no conocía a Lázaro. Primera vez que está entrando a la casa de Lázaro, María y Marta. Y vea usted con qué confianza, por llamarlo de una manera, con qué confianza María se dirige a Jesús. No tienes cuidado de que mi hermana me deja servir sola. Un cuestionamiento. ¿A quién? A Jesús. ¿Qué doctrina tú predicas? ¿Qué categoría de maestro tú eres? Que no ves que aquí hay algo que no está funcionando. ¿Qué clase de maestro realmente eres? Y no solamente se quedó allí, sino que adicional le dijo, dile pues que me ayude. No solamente cuestionó la autoridad de Jesús, no solamente cuestionó, a pesar de que era la primera vez que lo conocía, no solamente cuestionó quién era Jesús, sino que adicionalmente le está dando instrucciones a Jesús de lo que tiene que decir. Es María. Cámbiale nombre. Cámbiale nombre. Pongámosle cada uno de nuestros nombres. Porque en la realidad así es como nosotros nos conducimos con el Señor. Sí, Señor, tú eres Dios. Pero muchos resultamos diciéndole a Dios lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer. Todos nos hemos conducido de igual manera en más de una ocasión como se condujo María. Dile pues, di. Haz. ¿Hasta cuándo?
¿Y por qué todavía no? De igual manera nos conducimos. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque estamos más interesados en lo material que en realidad en lo espiritual. Nuestros intereses son materiales. No hemos lamentablemente soltado lo material. Seguimos actuando como actúa el vecino que es impío. Seguimos actuando como la vecina que no es creyente. Seguimos actuando como todos los demás actúan que no invocan al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos caminando los caminos del Señor. Precisamente porque estamos evaluando más lo material que lo espiritual. Y sabe, María, en lo que estaba involucrada era precisamente en preparar la cena para atender precisamente a Jesús. Pero hay cosas que Dios no nos mandó que nosotros hiciéramos. Hay cosas que nosotros estamos haciendo que nunca el Señor nos pidió que hiciéramos, porque todavía no hemos aprendido a confiar en el Señor. Versículo 42, que todos lo conocemos y muchos lo citamos prácticamente casi de memoria. Una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte. Marta estaba perturbada por las muchas cosas, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. El mayor impedimento que nos estorba para caminar los caminos del Señor son las decisiones que usted y yo tomamos todos los días. Todos los días. ¿Cuántos de nosotros hemos evaluado más un trabajo que se nos ofrece de momento? Me estoy refiriendo a una acción que no es continua, porque sé perfectamente que hay personas que tienen turnos rotativos, que tienen que atender, pero me estoy refiriendo, para ponerle un ejemplo claro, me estoy refiriendo cuando se nos ofrece un trabajo de un día o un trabajo de una noche. ¿Cuántos de nosotros, cuando se nos ofrece ese trabajo, decimos, pero tenemos culto, o tenemos reunión, o tenemos enseñanza? ¿Y cuántos hemos, al final de haber visto los pros y los contras, decimos, lo voy a hacer, aceptamos esa labor, esa compensación? Y esto, pues, de alguna manera, más adelante lo repongo. Así actuamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos rechazando los caminos del Señor. Yo sé que pueden haber muchas excusas. Claro que sí. Yo sé que pueden haber muchas excusas. Pero es que el Señor dice. Pero es que la palabra también nos dice que tenemos que llevar el sustento a nuestra casa. Pero es que el Señor lo sabe. Muchas excusas. Pero en la realidad, lo que estamos haciendo es que nosotros, como dice el Salmo 109, que lo leímos hace unos minutos atrás, se nos presenta la bendición y la maldición. Rechazamos la bendición y acercamos para nosotros la maldición. ¿Sabe por qué razón muchos hombres y muchas mujeres de fe no crecen espiritualmente? Precisamente por esto mismo. Precisamente por esto mismo. Porque cuando
se vieron en la decisión, la toma de decisión, optaron por lo material e hicieron a un lado lo espiritual. ¿Sabe por qué se destaca tanto Eliseo en el relato de cuando Elías lo busca? ¿Sabe por qué? No es por la doble unción que él pidió, no es por los actos sobrenaturales que él hizo. ¿Sabe dónde estuvo todo? En que cuando Elías va a buscarlo, él sacrificó los bueyes y quemó las yuntas. ¿Sabe lo que significa esa acción? Esa acción lo que significa es: yo no vuelvo para atrás. Haber dejado los bueyes, haber dejado las yuntas, significaba dejar abierta la posibilidad: si aquí no me funciona, yo puedo regresar. Muchos de nosotros dejamos oportunidades abiertas por si esto no funciona, pues entonces tengo esto. El hombre de fe, la mujer de fe, no tiene alternativas. Óigalo bien. El hombre de fe, la mujer de fe, no tenemos alternativas. Dios es nuestra única alternativa. No tenemos plan B. Lo único que tenemos es un solo plan, el que Dios nos presenta. No tenemos opciones, pero el mundo nos ha dicho que tienes que tener un plan B. Pero el mundo nos ha dicho: no desprecies eso por si más adelante lo llegas a necesitar. El mundo nos dice muchas cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón no podemos caminar los caminos de Dios? Número uno, el mayor de todos. Porque a la hora de decidir, se nos presentan las oportunidades, vemos más la conveniencia material que el beneficio espiritual. Y desde allí, no importa todo lo que suceda más adelante, ya la decisión nos sacó de los caminos del Señor. Nos sacó de los caminos del Señor, porque decidimos mal. Podríamos haber ganado algunos dólares adicionales, pero eso no compensa con la bendición que significaba el tiempo de estar con Jesús, el tiempo de la revelación que Dios nos estaba entregando. No compensa, nunca, jamás. Por lo tanto, entonces, primer estorbo, muy importante, tiene que ver con las decisiones del hombre, tiene que ver con las decisiones de la mujer. Rechazamos los beneficios espirituales por atender los intereses materiales. Cada vez que se nos presente a nosotros decisiones, no lo hagamos por intereses materiales. Busquemos antes el beneficio espiritual. Si esto me saca a mí de recibir esto, otro de parte de Dios, esto es un distractor. Por eso, Mateo capítulo 13, la parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante que, encontrando una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla preciosa. La vida de fe, los caminos del Señor dependen. Yo valoro lo que es de Dios, y aunque pierda materialmente,
eso no va a ser un distractor para enfocarme en lo que Dios me está presentando. Voy al segundo elemento y quiero ir a la primera epístola de Juan. En el capítulo 2 voy a leer en el versículo 15 hasta el versículo 17. Leo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Terminamos, verso 17, y el mundo se pasa, y su concupiscencia, es decir, sus deseos desordenados, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segundo elemento, estamos estudiando los estorbos que impiden que caminemos los caminos del Señor. Segundo estorbo: desconocer el peso espiritual que portan todas las cosas que nos rodean. Y lo voy a explicar. Todas las cosas, sin excepción, todas las cosas materiales, me estoy refiriendo a todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nosotros podemos tener y a lo que podemos tener acceso, todas las cosas, sin excepción, todas las cosas portan un peso espiritual. Sí, todo porta un peso espiritual. Y lamentablemente muchos hombres de fe, muchas mujeres de fe, caminamos en la vida ignorando precisamente esto. De hecho, cuando en ocasiones escuchamos de estos temas, muchos los identificamos como fanatismo. Sí, para muchos eso es un fanatismo, eso es un extremismo, eso es como que llevar la palabra o llevar el evangelio o llevar la doctrina a niveles que realmente no ameritan. Esa es la explicación que muchos dan. ¿Por qué? Bueno, dicen, porque si Jesús lo hizo todo en la cruz, ya nosotros estamos exentos de todo eso. Lamentablemente no han entendido lo que significa la cruz. La cruz no es un cheque abierto. La cruz no es la oportunidad de hacer lo que a mí se me ocurra. La cruz, la obra de la cruz, no significa la libertad de aceptar, de heredar, de tomar todo lo que a mí se me ocurra. Hoy en día, lamentablemente, y lo digo con mucho pesar, lamentablemente, las iglesias se están llenando de cantos, de alabanzas, juntamente con danzas, que no están, número uno, ni fundamentadas en la palabra, ni honrando a Dios con lo que se dice y con lo que se hace. Porque precisamente por esa definición que muchos tienen, ya Jesús lo hizo todo en la cruz. El hombre no tiene reparo, el hombre no tiene límites, no ve límites, todo, se hace todo. Yo tengo que decirle
que actuando de esta manera nunca vamos a caminar los caminos del Señor, nunca. Y de hecho muchas personas no están caminando en los caminos del Señor. Ya no hacen las cosas que hacían antes. Ya no están comportándose como se comportaban antes. Pero ¿sabe qué? Los escenarios tan solo cambiaron. Y ahora están irrumpiendo en el desconocimiento de la palabra. Erráis, dijo Jesús, ignorando las Escrituras, aunque tienen acceso a ellas. Todas las cosas tienen un peso espiritual y muchas contaminaciones que vienen al hombre, muchas contaminaciones que vienen a la mujer, entran precisamente por el peso espiritual que las cosas a las cuales ellos se acercan. Todas las cosas tienen un peso espiritual. Y quiero leerle una vez más en el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia, los deseos de la carne, los deseos, concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas las cosas tienen un peso espiritual. Ignorar esto ha llevado a muchos hombres, a muchas mujeres, a vivir una vida enclaustrada en ambientes de apostasía. Esto es lo más grave. Ha llevado a vivir la vida enclaustrada en ambientes de apostasía. Para ponerle un ejemplo, ¿usted ha leído el Salmo 1? Confío que sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Voy por unos segundos en esta segunda parte. No ha andado en consejo de malos, bien, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sabe que muchas veces eso no se refiere solamente a algo literario, que quiere decir una forma de ser. Es que el salmista, por el Espíritu de Dios, está diciendo que aún un lugar donde se ha sentado un escarnecedor, uno que no camina conforme a la voluntad de Dios, eso que él porta se posa y se queda en esa silla. Y alguien podría decir, eso es un extremismo. Si eso fuera un extremismo, ¿por qué razón en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, Dios en las instrucciones que le dio a Moisés, les dijo, no te sentarás en silla donde se hubiera sentado menstruosa o en silla donde se hubiera sentado un derramador de semen? Si eso fuera extremismo, ¿por qué el Señor dio este tipo de instrucciones? Y allá en el Antiguo Testamento estaba diciendo, para que no os contaminéis. Muchos hombres y muchas mujeres resultan contaminados por el peso espiritual de los objetos de los que hacen uso. Mire lo que dice un poquito más adelante en la epístola de Judas. Solamente tiene un capítulo. En el capítulo 1, vaya a
Vaya al versículo 23. Vea lo que dice: pero haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Todas las cosas tienen un peso espiritual. Todas las cosas, sin excepción, todas las cosas. ¿Por qué hay hombres que resultan alejándose de los caminos del Señor? ¿Por qué hay mujeres que resultan alejándose de los caminos del Señor? Porque han abrazado, han acumulado, han coleccionado, y estoy utilizando esta expresión, han coleccionado cosas que les han llevado cargas espirituales que los han sacado fuera de los caminos del Señor. Manejar dinero efectivo tiene carga espiritual. ¿Cuántas personas no han tocado un billete? ¿Cuántas personas no han manejado ese billete? Carga espiritual de todos aquellos se posa, y cuántas personas no han sido contaminadas por ello. ¿Entiende ahora por qué razón hay hombres y hay mujeres que no pueden caminar, no han podido caminar los caminos del Señor? No pueden, precisamente porque desconocen que todas las cosas tienen una carga, un peso espiritual. Y al abrazarlas, al tenerlas, al conservarlas, al coleccionarlas, están introduciendo a sus vidas, a sus casas, a sus ambientes, contaminaciones. Y por lo tanto, en sus ambientes no van a poder, precisamente por el peso espiritual. El tema que estamos estudiando es los impedimentos o los estorbos que impiden que caminemos los caminos del Señor. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos, no son procesos predeterminados, no son formas preestablecidas. Es el hombre haciendo lo que al Señor le place, la mujer haciendo lo que al Señor le place, pero hay estorbos. Y si nosotros no cuidamos estos estorbos, vamos a resultar caminando por donde no debemos nosotros de caminar. Que el Espíritu de Dios añada bendición y pueda abrir tus ojos para que puedas ver qué tipo de impedimentos son los que te están estorbando e impidiendo que camines los caminos del Señor. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.